queridos compañeros y pastor. Nuestro grupo va a exponer el tema de los atributos, lo que concierne al amor, justicia y verdad. Mi nombre es Lisbeth Valderrama, Yesenia Álvarez y Erika Lizaya. ¿Ya? Debemos entender que el Dios Jehová tiene varios atributos, dentro de los cuales solo nosotros vamos a tocar son los tres que hemos considerado que son más significativos, ¿no? En este caso, lo que queremos es de que estos atributos en sí vendrían a ser como una guía espiritual y moral para que la persona que cree en Dios pueda aprender de estos atributos y hacerlo en la práctica de su vida. Por ello, Dios es amor. ¿Qué quiere decir eso? Que, que Él tiene un amor bastante incondicional para con nosotros. Un claro ejemplo es que nosotros somos a su imagen de Él. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Él cuando nos creó sabe que somos imperfectos, pero a pesar de eso, Él nunca nos ha rechazado, sino más bien nos ama, nos acepta con todo y todo, pero Él siempre espera lo mejor de nosotros, ¿no? Y por ello es que tenemos las escrituras para poder conocer del inmenso amor. ¿Cómo podemos ver este atributo en Dios? Es el tipo de cómo a detalle Él nos ha creado y todo lo que es su creación, cómo cada cosa es tan importante y tiene su lugar y su significado y su propósito, ¿no? Entonces, todo tiene un orden y ahí se muestra su gran, inmenso amor. Además, también tenemos lo que es el amor, el atributo del amor es que es transformador. ¿Qué quiere decir esto? De que si nosotros no conocemos ese atributo en sí, puede cambiar, ¿no? Un montón de personas. Es decir, muchas veces en el mundo estamos de que no nos sentimos amados y todo ello, pero como les he dicho anteriormente, Dios nos ama así con todas sus imperfecciones y al tener esa certeza de que realmente nos ama y lo conozcamos, ¿no? Entonces podemos transformar nuestra vida, ¿no? Porque la verdad, como lo dice, a su imagen de Dios, entonces nosotros también necesitamos ese amor para que de alguna u otra manera podamos cambiar nosotros mismos y también que otras personas puedan cambiar. Pero eso es de cómo nosotros reflejamos ese amor que Dios nos tiene a nosotros para con nuestro prójimo. También se dice que el amor es eterno, ¿no? Dentro de su... ¿qué quiere decir esto? Que sin importar, digamos, Dios siempre nos va a amar hasta el último momento, ¿no? Entonces, siempre va a esperar, digamos, que nosotros cambiemos. Y esa es una decisión personal. No es que su amor se acaba porque tal vez cometimos algo, qué sé yo, y se acabó, ¿no? No es así. Evidentemente vamos a llegar a ser un momento juzgado y es ahí que Él va a esperar hasta el último minuto, digamos, de nuestra vida o hasta el último minuto donde ya va a empezar lo que es el juicio, ¿no? Va a esperar siempre Él, ¿no? Y cuánto se goza Él cuando nosotros realmente lo reconozcamos a Él, digamos, ¿no? Así sería. Paso la palabra a mi compañera Giselle. Muy buenos días, querido pastor, compañeros. A mí me tocó hablar de uno de los atributos de Dios, que es el atributo de la justicia. Y primeramente quiero decirles que hay dos clases de atributos, que son los comunicables y los incomunicables. Y a mí me tocó uno de los atributos comunicables, que es el atributo de la justicia. Dice que los atributos comunicables son los que Dios ha decidido compartir en forma relativa con el hombre, como también es uno de los atributos morales. Vemos que la justicia dice que de ninguna acción de Dios que puede quebrantar la ley, no de la rectitud o de la moralidad. Y vemos esto en Salmo 11:7 que dice que Dios es justo de verdad y que Él ama la justicia y aún ama a la gente que honra la justicia. Y Él recompensará a la gente justa y podrá ver el rostro de Dios, dice, ¿no? También dice, vamos a ver en Hechos 17:31 que dice que Dios ha decidido que Él va a juzgar a la tierra, que va a juzgar al mundo y será justo con todos también, con todos como también eligió a Jesús para que Él pueda ser juez de todo. Y esto es cierto porque el Señor Dios ha resucitado a Jesús
También vemos que la justicia tiene que ver con la ley de la moralidad y con también la ley de la rectitud, porque Dios castiga al pecador, pero como también perdona el arrepentimiento. Dios es justo, pero Él castiga el pecado porque Él aborrece el pecado. Pero también es grande en misericordia, porque la palabra del Señor dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Para todo aquel que Él se arrepiente de sus males, el Señor derrama su misericordia sobre él. Y esto lo vamos a poder ver sobre también en Génesis 11, en Génesis, perdón, que dice que nos habla que Él es juez de toda la tierra, que Él es justo también. Y también vamos a ver que basado al juicio, vamos a ver la santidad y la justicia de Dios. Esto se constituye a base para el juicio divino porque Dios es santo. Dios es justo, sin pecado y sin mancha. Él no aprueba el pecado porque Él aborrece el pecado. Él ama el pecador, pero no el pecado. Entonces dice que Él castiga, el castigo de los pecadores, Él castiga a los pecadores y Él va a recompensar a la persona recta, justa, que aún es guiado por su palabra y aún obedece la palabra del Señor y vive en base a la justicia divina de parte del Señor. También vemos la rectitud moral, ¿no? Dice que la justicia de Dios se basa en una perfecta rectitud moral. Él es juez supremo de toda la tierra, cuyas decisiones y cuyos juicios siempre son justos y rectos de parte del Señor. También vamos a ver la protección de los justos, que dice que mientras que Dios castiga a los pecadores, también protege y cuida a aquellos que son sus hijos y viven en la rectitud de su palabra. También vamos a ver que él castiga a los pecadores, al pecado. La justicia implica que Él puede tolerar el pecado, pero Él castiga el pecado y la maldad, porque al Señor no le gusta la maldad ni el pecado. Y Él es justo con todos nosotros. Podemos ver su justicia. Siguiente. No significa, digamos, de que nosotros no tengamos que venir y reflejar eso en nuestra vida. Por tanto, en nuestra vida diaria debemos nosotros cultivar el amor, ¿no? El amor hacia Dios y el amor hacia nuestro prójimo. Así también nosotros, en cuestión de la justicia, como Él tiene ese atributo, nosotros también tenemos que tener esa justicia en nuestra vida diaria. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Al momento de venir y hacer cualquier tipo de actividad, ser íntegro y no venir y corrompernos, ¿no? Porque si Él le gusta lo que es, o Él es justo, de la misma forma nosotros debemos ser justos y no podemos venir y tener fallas en este aspecto, ¿no? Si nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios. Además también el atributo de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos revela la verdad, ¿no? Entonces, nosotros si vamos a andar en el camino de Dios, ¿qué significa? Que vamos a conocer la verdad, a diferencia de otras personas que no la conocen. Ya no vamos a andar en oscuridad. Por tanto, nosotros debemos prevalecer esa verdad y no solo venir y escucharla y reconocerla, sino vivirla y practicarla prácticamente en todo lo que hagamos con verdad. Además, también debemos entender que estos atributos, como ya bien hemos dicho, que son atributos de Dios y estos deben estar reflejados en nuestra vida. ¿Qué significa? Que nosotros de alguna otra manera, al conocerlo, al saber, digamos, estos atributos de Él, es como si nosotros nos apropiáramos de ello y nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe y tener una guía moral y además tener una esperanza eterna y además vamos a transformarnos como personas, ¿no? Porque si nosotros no hiciéramos eso, entonces es como decir, lo estuviéramos desconociendo a Él y no lo tomáramos muy importante o no tuviéramos ese respeto, ¿no? Hacia Él. Y por tanto también nuestra vida andaría así, ¿no? Sin guía, toda una vida desordenada, ¿no? Y prácticamente bastante agobiados. Entonces, una persona que se siente así prácticamente es como si no conociera a Dios o en otros casos rechazara, ¿no? Todos estos atributos que tiene el Señor. Por tanto, nosotros debemos venir y tratar de ser como Él, ¿no? Porque así vamos a nosotros determinar que sí estamos con Él, lo aceptamos y lo amamos y queremos llegar a ser en el sentido de sus atributos y sus cualidades que Él tiene, ¿no? Porque Él es el único Dios verdadero. Siguiente, por favor, Giselle.
Como también podemos ver cómo vamos a aplicar, ¿no?, los atributos de Dios en nuestra vida. Primeramente el amor de Dios, el amar como Dios. El Señor nos invita y aún nos enseña que debemos de amar a nuestro prójimo, debemos de aún amar la vida en el diario vivir, amar como Dios ama. Debemos amar aún a aquellas personas que están perdidas, que no conocen del amor de Dios, que no conocen de nuestro Padre Celestial. Nosotros debemos manifestarle ese amor con nuestras acciones, con nuestras obras. No solamente decirlo de palabras, sino también hacerlo con nuestras obras, demostrando el amor de Cristo que vive en nosotras, en nuestra forma, en nuestra cultura, en nuestra forma aún de hablar, de actuar. Debemos demostrarlo con las demás personas que están a nuestro alrededor, para que aquella persona algún día pueda llegar y conocer del camino de Cristo. También uno de los atributos es el actuar con justicia, ¿no? Vivir en integridad, vivir en la verdad, defender la justicia y luchar contra la justicia en nuestro entorno. Siempre debemos mantenernos firmes delante de Dios. Siempre como hijos de Dios debemos mantenernos firmes de la palabra del Señor. Que la palabra se haga vida en nosotras. Nosotros somos aquellos defensores de la palabra de nuestro Padre Celestial, y en todo tiempo debemos aún vivir en esa santidad, en esa justicia, nosotros en integridad, de todo tiempo presentarnos delante del Señor, viviendo en esa justicia, porque dice que Él le agrada a las personas justas y Él defenderá a los justos. También vemos el abrazar la verdad. La palabra dice que la verdad os hará libre, y la verdad es aún vivir en la verdad de su palabra, para que en todo tiempo estemos libres de toda acechanza del enemigo. Al abrazar la verdad es aferrarnos a la verdad de Dios y rechazar toda mentira que el diablo quiera meter a nuestra vida, o toda mentira que el diablo quiera intoxicarnos a nosotros, porque el mundo va a querer intoxicarnos, va a querer aún va a querer que nosotras nos apartemos del camino del Señor, pero nosotros en todo tiempo debemos abrazar esa verdad del Padre Celestial, que la palabra que es verdad y vida para nuestros huesos, para nuestra alma, para nuestro espíritu, que esa verdad resplandezca aún en nuestras acciones, el abrazando la verdad y cimentándonos cimentándonos en la roca, ¿no? En la roca firme, para que nada ni nadie nos mueva de esa verdad, que es la verdad de vivir en libertad al lado de nuestro Padre Celestial. Y sobre todo confiar en Dios, cultivar una relación de confianza y dependiendo en Dios, ¿no? Basada en comprensión de sus atributos. El Señor nos pide que nosotros aprendamos a confiar en Él y sobre todo tener fe con Él, ¿no? Esa fe que lo puede todo, esa fe que lo cree todo, una fe de niño inquebrantable, que confiemos en Él plenamente a pesar de las situaciones o de las pruebas que se vengan, en todo tiempo demostrar que nosotros somos hijas de Dios y que nos caractericemos por esa confianza plena y segura de confiar en los tiempos perfectos de nuestro Padre Celestial. Reflexiones sobre la grandeza de Dios. Vamos a ver el amor, la justicia y la verdad. El amor es algo incondicional, algo que transforma, algo eterno, ¿no? Demostrar a las personas que aún pueden encontrar ese amor que buscan en el mundo, buscándolo en el Señor, que es la mejor salida y la mejor decisión. También vemos la justicia, ¿no? Que es una rectitud moral, el castigo al pecado y la protección a lo justo. Demostremos como hijas de Dios que andamos en rectitud con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir, y aún demostrémosle a aquella gente que está afuera en el mundo, ¿no? Que si ellos aman la justicia, que ellos si buscan de Dios, ellos tendrán la protección de nuestro Padre Celestial, que esa protección vendrá sobre ellos y aún tendrán una vida nueva, una vida en rectitud, una vida transformadora de parte de Dios. Demostrémosles a ellos que tenemos un Dios justo que nos ama, que aún su justicia prevalece sobre nosotros en protección y guía hacia nuestros pasos. También podemos ver la verdad, que en todo tiempo de esa verdad revelada a través de su palabra, ¿no? En todo tiempo el Señor nos está ministrando, nos está hablando a través de su verdad. Y seamos conscientes, ¿no? Y en todo tiempo leer la palabra, podemos ponerla en práctica, que la palabra sea aún esa palabra de que nos transforme, que nos edifique y que no solamente lo hablemos o lo demos de nuestros labios, sino que también lo demostremos con nuestras acciones, que la verdad se haga vida en nosotros en un estilo de vida todos los días de nuestro ser. Muchas gracias por su atención y espero que se haya comprendido. Hasta otra oportunidad.